Bien, ahora hablemos sobre indignidad. El marco normativo está desde el artículo 667 al 671 del Código Civil peruano. Bien, ¿qué es indignidad? Por indignidad vamos a entender eh, esa incapacidad del heredero de esa persona de poder recibir la herencia. Me explico. Generalmente se recibe la herencia, ¿no? Si somos hijos, vamos a recibir la herencia de nuestro padre fallecido. Es la regla general. Pero ¿qué pasa si hemos cometido ciertas conductas? Esas conductas, el ordenamiento jurídico las considera indignas y por tanto, si se declara que tú eres un indigno, no vas a poder heredar. Ahora, ¿cuándo sabemos si es indigno o no es indigno una persona? Va a existir 7 supuestos de indignidad. Pero antes de explicar los 7 supuestos de indignidad, vamos a entender algunas precisiones, ¿no? Sobre la indignidad. Primero, si existe un tiempo límite, dice. ¿A qué se refiere este? ¿Se acuerdan que cuando se explicó sobre la petición de herencia se dijo que era imprescriptible, que no importaba cuánto tiempo pasase, igual vas a poder peticionar la herencia? En este caso, para solicitar la indignidad, sí va a existir un límite y lo establece el artículo 668, que dice que la acción prescribe al año de haber entrado el indigno en posesión de la herencia. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, si yo he matado a mi padre, ¿ya? Pero no hay una sentencia que diga que yo soy indigno. Entonces, yo tomo posesión, ¿no? Del bien inmueble porque mis hermanos están en el extranjero. ¿Qué pasa? Dice, si pasa un año, ya mis hermanos no van a poder reclamar mi indignidad. Esa es la condición. Entonces, es muy importante aquí el tiempo. A la segunda condición dice que es personal. ¿A qué se refiere cuando es personal? Está regulado en el artículo 670. Esto se refiere, por ejemplo, si yo tengo un hijo y mi padre ha fallecido. Si mi padre ha fallecido y a mí me declaran indigno, como es personal, simplemente esa indignidad me afecta a mí nada más. ¿Qué significa esto? Que mi hijo sí puede heredar vía representación. Más adelante vamos a explicar de qué trata la representación. Pero en otras palabras, ese hijo va a reemplazarme a mí. Ahora, no opera de pleno derecho. ¿A qué se refiere esto? Como mencionaba, yo pude haber matado a mi padre, ¿no? Y luego incluso yo tomar posesión del bien inmueble, es decir, de la herencia. Eh, Se necesita que existe una sentencia, se necesita que haya una acción judicial. Mediante sentencia se tiene que decir, Andy es declarado indigno. Por eso es que se dice que no opera de pleno derecho. Ahora, efectos retroactivos. ¿Por qué se dice que tiene efectos retroactivos? Esto está regulado en el artículo 671. Si se declara que una persona es indigna, esta persona está obligado a restituir a la masa los bienes hereditarios. Es decir, si se me declara indigno y yo ya estaba tomando en posesión los bienes, yo debo restituir todos esos bienes que he tomado en posesión. Ahora sí vamos a un dato más es en el tema del tiempo. Tal vez se estén preguntando, ¿qué pasa? Sabemos que los procesos penales demoran mucho. Entonces, si se dice que va a prescribir en un año, entonces, si un proceso penal a veces demora 3 años, ¿qué pasa? Al tercer año se declara que sí, cometió homicidio, ¿no? El homicidio contra la persona, contra el causante, es un supuesto de indignidad, pero ya venció el plazo. En este caso, aplicaríamos el artículo 1994, que es el tema de la suspensión de la prescripción. En este caso, en el último inciso, va a decir que se va a suspender la prescripción si es que falta un pronunciamiento del órgano jurisdiccional. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Dentro de ese año se tiene que proceder la denuncia ya debe abrirse el proceso penal. Ahora sí, vamos a explicar los supuestos de indignidad. Son 7. Primero, homicidio doloso o tentativa.
de esta persona, del indigno, ya sea, puede ser contra el mismo causante, es decir, yo mato a mi padre, siguiente, o esta persona ha matado a mi cónyuge, o esta persona ha matado a alguno de mis hijos, o esta persona ha matado a alguno de mis padres. Entonces, eh, la pregunta tal vez sería, ¿no? ¿Qué pasa si hay un indulto o prescribe la pena? No va a importar, igual va a proceder la indignidad. Siguiente caso. Eh, Dos, delitos dolosos, ¿no? Cuando fue sentenciado por delito doloso. En este caso no hablamos de homicidio. Pero ¿qué pasa si esa persona, en este caso mi hijo, me ha robado? Un robo agravado. Entonces también no procede el supuesto de indignidad. ¿O qué pasa si esta persona ha cometido un robo agravado contra mi esposa? Igual manera. Tercero, la denuncia calumniosa. Si una persona, por ejemplo, mi hijo, me ha denunciado a mí por robo agravado también, ¿ya? Pero se ha demostrado que esta denuncia fue calumniosa. Entonces, en este caso también pueden declarar a este hijo, lo pueden declarar indigno. Aquí quiero aclarar que quienes piden que se declare indigno lo van a pedir los otros coherederos. Por ejemplo, si somos 5 hermanos, los otros 4 hermanos, ¿no? Uno de ellos va a pedir que a mí se me declare indigno, ¿no? Porque yo he cometido una denuncia calumniosa, he cometido un delito doloso o un homicidio. Ahora, el cuarto se refiere a que eh, cuando impides de otorgar testamento, por ejemplo, mi padre dijo, voy a ir a otorgar testamento, pero yo siento que me va a desheredar, yo voy mediante violencia impido que mi padre pueda otorgar dicho testamento. O también obligo, ¿no? Cuando yo quiero que me dé testamento, me dé a mí en herencia, yo obligo a mi padre, mediante violencia, a otorgar testamento. En estos casos de, ya sea por impedir que otorgue testamento, por obligar a dar testamento, también no se va a declarar la indignidad. Aquí también hablamos de la revocación. Más adelante les voy a explicar qué es revocación. Revocación significa, por ejemplo, en un testamento, mi padre me había declarado, me había desheredado. Entonces yo me entero de esto, ¿no? Y quiero que mi padre lo revoque. Revocar significa que lo saque, que ya no existe ese testamento, que se declare inválido. Entonces yo voy y mediante violencia obligo a revocar también. Quinto supuesto, destruir, ocultar, modificar y falsificar el testamento. Por ejemplo, yo puedo falsificar el testamento, puedo ocultar un testamento, puedo destruir el testamento y en esos casos puedo ser declarado indigno. Esto va a depender mucho del tipo de testamento, ¿no? Por ejemplo, en un testamento por escritura pública lo tiene el notario, entonces es complicado que se pueda destruir, ocultar o modificar, salvo el notario se preste para estas acciones. En un testamento hológrafo sí se podría dar, ¿no? Esta situación es más común. Los tipos de testamentos se va a explicar en posteriores sesiones. Ya, pero también no solamente la persona que ha destruido, ocultado o falsificado, sino imagínense que los coherederos, sabiendo que se ha falsificado ese testamento, lo usan. Sabiendo que ese testamento ha sido modificado o falsificado, lo usen. También contra esas personas también se puede pedir la indignidad. Y ahora tenemos dos supuestos más. La sexta, que es mediante un proceso de violencia familiar, existe una sentencia, aquí era sentencia firme, no sentencia familiar, sino sentencia firme. ¿Por qué se dice que tiene que existir sentencia firme? Por ejemplo, un hijo que le pega a su padre. ¿Qué es lo primero que pasa cuando se denuncia este acto? Se dictan medidas de protección. No simplemente con esas medidas de protección no se podría decir que ya está dentro de este supuesto, sino tiene que haber una sentencia firme por parte de un juez donde sí ha existido violencia familiar para que se cumpla este supuesto. Y el último supuesto es, en este caso, dice el progenitor. Recuerden el orden sucesorio primero. En este vamos a poner que Andy fallece y no tiene hijos y no tiene esposa. En este caso le correspondería a sus padres, no a su progenitor. Pero ¿qué pasa si este progenitor bueno, tiene a mamá y a papá, ¿ya? Mamá siempre ha cuidado de Andy,
pero su papá ni siquiera lo quiso reconocer, ¿no? No lo quiso reconocer, no le quiso pasar pensión alimenticia. Entonces la mamá de Andy puede, ¿no?, pedir que se declare indigno a este padre que quiere heredar, porque no ha reconocido, para comenzar voluntariamente, porque puede que la madre haya pedido judicialmente la filiación, ¿no? Entonces aquí no va a valer eso, sino que el progenitor debe haber reconocido voluntariamente para que pueda heredar. Si fue en contra de su voluntad mediante sentencia, entonces no va a poder heredar. Igual si no ha pasado la pensión alimenticia, tampoco va a poder heredar. Y aquí también se agrega que vamos a poner que el causante, o sea, la persona que ha fallecido en vida necesitaba apoyo, pues, ya sea de su cónyuge o de un familiar cercano mediante sentencia judicial. Aquí puede aparecer la figura del curador, ¿no? Muchas veces mediante sentencia se obliga, ¿no?, a ya sea a la cónyuge o a cierto pariente a que cumpla con ayudarle, con prestarle alimentos. Si esta persona no ha cumplido y luego quiere heredar, algún coheredero o algún llamado a heredar puede pedir esta declaración de indignidad. Entonces son 7 supuestos. Aquí hay que tener cuidado, más que en los supuestos, y en las precisiones, que es de carácter personal. Es decir, solamente afecta a la persona que es declarada indigno, no a sus hijos. Siguiente, que se requiere que se demande judicialmente esta acción de indignidad y que tiene un tiempo límite, ¿no? Cuando este indigno ha tomado posesión ya de los bienes hereditarios. Bueno, eso sería todo sobre indignidad.